Bueno, creo que volveré a iniciar porque por un error creo que no se me estaba escuchando. Pero bueno, sí, de hecho en el chat ya me comentó Javier que tenía mi micrófono desactivado. Gracias, Javier. Entonces, pues voy a iniciar otra vez. Estamos en nuestra semana 3 de nuestro módulo 8, Ser Social y Sociedad. En esta semana estaremos abarcando la unidad 3, la metodología de la investigación social aplicada en el entorno. Estoy con ustedes, su asesora virtual, Violeta Álvarez Nieto. La orden del día para esta sesión es el mensaje de bienvenida, el propósito de la semana y de la unidad, el temario de la tercera semana, los elementos de cada actividad integradora, la forma de trabajo del foro aprendiendo y la mecánica para otorgar extensiones. La frase motivacional de esta semana es: pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Walt Disney. El propósito de nuestra sesión es que reflexionemos sobre la importancia de las fuentes de información confiables y las no confiables para realizar una investigación en temas relacionados con los derechos humanos, así como la elaboración de un anteproyecto de investigación sobre las implicaciones de los derechos humanos en la diversidad cultural de tu contexto. El propósito de la unidad es que se apliquen los conocimientos básicos del método científico para la producción del conocimiento y aprendizajes mediante la investigación social de una problemática de su entorno sobre el respeto a los derechos del individuo en el contexto de la diversidad cultural. El temario que vamos a desarrollar en esta tercera semana de la unidad 3 es metodología de la investigación social y la vamos a ramificar en otros subtemas, que es el planteamiento del problema, preguntas de investigación, fuentes de información y su validez, resultados de la investigación y alternativas de solución. Tenemos dos actividades, como todas las otras 2 semanas. La actividad 5, que es confiabilidad de las fuentes de información. La actividad 6, planeando la investigación. Los recursos que tenemos que revisar antes de hacer nuestra actividad integradora 5 es la de reactiva investigación social, la investigación social, fuentes de información en el proceso de investigación. Tenemos que tener presentes ciertos conceptos básicos para esta actividad integradora. Vamos a definir primero lo que es investigación social. La investigación social pues, nos va a generar nuevos conocimientos en el campo de la realidad social, quiere decir que algún problema dentro de la sociedad, y va a estudiar algunas situaciones para detectar algunas necesidades y problemas que existen dentro de esa misma sociedad y con el fin de aplicar ciertos conocimientos. Para ello también debemos de tener presentes lo que es las fuentes de información. Las fuentes de información las vamos a conceptualizar como los documentos que nos contienen datos útiles para satisfacer esa demanda de conocimientos que nosotros tenemos. Las fuentes de información es donde vamos a encontrar ciertos datos que nosotros necesitamos conocer, pero estas fuentes de información necesitamos seleccionarlas y aprender a distinguirlas. ¿Cuáles son las fuentes de información que realmente me van a ser útiles? ¿Cuáles son fiables? Y la información que me den van a ser una información que me va a servir para mi propia investigación. Existen diferentes tipos de fuentes de información. Tenemos las primarias, las secundarias y las terciarias. Las primarias las vamos a definir como las que están de primera mano, las que están cerca del evento que se está realizando. Y nadie más, es como si alguien los estuviera viviendo y nadie más las está platicando. Entonces, esas van a ser mis fuentes primarias, las que son de primera mano. Las de segunda mano
se basan lógicamente en las primarias. Quiere decir que alguien ya dio esa fuente, ya lo investigó de primer mano, pero otra persona la tomó como referencia. Entonces, esta ya la estamos hablando como una fuente secundaria. Y al tomarla como referencia, ya nada más le hace algunas modificaciones, lo analiza, lo interpreta y lo pone con sus propias palabras. Y a eso le vamos a llamar fuentes de información secundarias. Las terciarias es lo que nosotros vamos a hacer, que nosotros lo único que vamos a hacer es recopilar información de diferentes fuentes y las vamos a poner con nuestra propia interpretación y las vamos a anexar a una investigación que vamos a realizar. Estas van a ser nuestro tipo de fuente terciaria. La investigación documental. La investigación documental la vamos a definir como los diferentes métodos y técnicas de búsqueda. Que la información que nosotros busquemos la podamos procesar de cierta manera dentro de los documentos que ya existen. La investigación documental lo único que hace es que no se van a hacer estudios de campo, o sea, no se va a ir a ver si realmente ocurrió, sino simplemente se va a confiar sobre las fuentes de información que ya existen y que las vamos a dar ya por hecho, porque esos documentos ya están comprobados por otras personas. Es por eso la importancia de las fuentes de información confiables. Las fuentes de información confiables nos deben de indicar claramente cuáles son sus propias fuentes, o sea, que de dónde se basó para colocar esos datos, esa información, y para ello debe de tener lo que es referencias bibliográficas, que aplique razonamientos o interpretaciones comprensibles, que evite el plagio y la repetición. Quiere decir que esté citando los documentos de los cuales está hablando. Que maneje distintas perspectivas, o sea, que no nada más hable de un solo autor, que hable de varios autores que están hablando sobre el mismo tema y que esté comparando lo que ellos dijeron en su documento. Y que esté legitimado por terceros. Esto es muy importante. Eso de estar legitimado quiere decir que alguien más ya vio ese artículo, ya vio esa información y dice, está bien hecha y te la voy a avalar. Y que esté legitimado por terceros quiere decir que se encuentren en páginas confiables, en instituciones científicas que ya pueden evaluar lo que es ese documento. Vamos a ver un documento fiable. Yo comúnmente utilizo un buscador de documentos científicos que ahí van a encontrar cualquier tema que ustedes quieran y créanme que les va a ser de mucha utilidad. Se llama Redalyc. Esa es yo le voy a dar clic, así lo buscan en el buscador y lo van a encontrar. Se llama Sistema de Información Científica Redalyc. Es una red de revistas, artículos, libros y de todo. Entonces, si ustedes lo quieren por ciertas especificaciones, le pueden buscar aquí, educación, medicina, psicología. Yo comúnmente utilizo el propio buscador de Redalyc y puedo buscar cualquier información. Por ejemplo, si yo quiero ahorita algo que me hable sobre los derechos humanos de los indígenas, vamos a teclear. Derechos humanos de los indígenas. Le voy a dar clic en buscar. Y si ustedes observan, me da una infinidad, y todos son de Redalyc, aquí dice Redalyc, de información sobre el tema que yo puse. Esta es la primera página, pero si ustedes observan en la parte de abajo, quiere decir que hay 10 páginas con información sobre derechos humanos de los indígenas. Ustedes pueden buscar lo que ustedes necesiten. Vamos a darle clic a la primera.
y voy a ver las características de un documento fiable. Dejen que termine de abrir. Aquí está. En primera ya está legitimado por terceros, ¿no? Que fue Redalic. Otra, que este documento está avalado por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Viene lo que esto se llama ISSN. Ese es un registro de documentos científicos cuando ya fueron revisados, avalados y dichos que ya pueden ser distribuidos, les dan un registro. Y es este registro, o sea, quiere decir que este documento lo tiene. Tiene quién lo hizo, tiene cuál es su título, viene pues ya todo su contenido, viene su abstract, es como es más bien es la introducción o la presentación, pero en inglés, porque siempre viene la presentación en español y después su presentación en inglés. Lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí está. Y pues viene ya todo el cuerpo, ¿no? De la investigación. Aquí. ¿Por qué utilizo yo mucho Redalic? Primera, porque pues son documentos fiables, porque viene toda la información que yo quiero de cualquier tema y además porque hay una maravilla muy grande. Me dice aquí en este apartado cómo citar el artículo. Todos los documentos de Redalic viene este apartado de cómo citar el artículo. Hay veces que no sabemos cómo colocar la bibliografía. Y esto pues es magnífico porque yo le doy clic en cómo citar el artículo y me manda a la página de cómo lo voy a citar. Recordemos que lo que estamos ocupando mucho ahorita es el formato APA. Aquí vienen muchos formatos porque como esto es universal, hay otros que los utilizan de otro formato. Aquí en México el más común es formato APA. Y casi estoy segura que sus profesores anteriores les han estado solicitando que coloquen sus bibliografías o que utilicen el formato APA. Entonces, aquí le dan clic. Bueno, de hecho, ni clic le di, nada más me situé encima de esta tarjeta y ya me aparece todo conforme debe de estar ordenado. Hasta viene la fecha de consulta, 9 de marzo del 2021, la clave del artículo y la liga en donde está disponible. Lo único que voy a hacer es que le voy a dar clic aquí donde está copiar cita de portapapeles, que es este icono. Le doy clic y se copia para que yo me vaya a un documento de Word. A ver, vamos, un documento, voy a poner un vacío. Y aquí utilice el icono de pegar. Y ya me coloca toda la bibliografía. Ya nada más yo le pongo un 1. Y te voy a consultar otro artículo, bueno, pues el 2 y ya nada más lo copio y lo pego. Entonces, por eso me gusta tanto el Redalic, porque tiene esa facultad, ¿no? Y además porque, pues, me voy a regresar, porque los artículos que vienen aquí, pues son fiables. Entonces, si lo utilizan, les va a servir muchísimo. Que hay otros buscadores de artículos científicos, los hay, como cuáles. También me gusta el Cielo. Ese es otro buscador. Es un poquito menos amigable que el Redalic, pero también voy a encontrar muy buenos artículos y es muy parecido. Si ustedes ven, pues dice ICielo y viene su propio buscador. Vamos a poner igual. Derechos humanos. A ver, vamos a ponerle diversidad cultural. También es uno de los temas que se van a estar ocupando en este módulo. Mira, aquí ya me viene ICielo, culturas populares y diversidad cultural, diversidad y la inclusión, culturas populares, y viene muchísima información. Si ustedes observan, viene del 1 hasta el 10 y van a encontrar aquí un montonal de información. Me voy a regresar, ahorita vamos a abrir. Si ustedes quieren buscar, no sé, derechos humanos de los indígenas en Chiapas, bien puede ser, porque ya viene un poquito más específico, ¿no? Y pues aquí viene, mire, derechos humanos de mujeres indígenas, derechos de indígenas en centro y sur,
Y pues ahí voy a encontrar pues también más información. Aquí ya viene específicamente de Chiapas, el sistema de salud de Chiapas ante la transición. Y aquí pueden encontrar pues también información. Ahora, vamos a entrar a uno de ellos. También Cielo tiene la facultad de citar el artículo. También viene, nada más que viene de primera instancia lo que es el resumen, el abstract. No viene como que en archivo PDF, pero me viene la opción de descargarlo en PDF. O viene también la opción de cómo citar este artículo. Aquí vienen las referencias del artículo, del lado derecho, que quiere decir que cuál es la bibliografía del artículo, ¿no? Y también trae su versión impresa ISSN, que les digo que este es el código de que es un artículo registrado. Si ustedes les dan de cómo citar el artículo, pues aquí viene igual otra página, ¿no? Y viene el formato, ustedes tienen que buscar, aquí dice formato documento electrónico app. Y pues aquí sería cosa de copiar, a seleccionar, copiar y pegar. Y también pues viene el formato app. Entonces, como ustedes gusten, cualquiera de los dos buscadores les va a ser de gran utilidad. Me voy a las diapositivas. Ahí está. Ya vimos cómo podemos localizar un documento fiable. Otro de los conceptos que debemos de tener presentes es la parte de la violación de los derechos humanos. Cuando miramos y medimos los derechos humanos con base a las violaciones a los mismos, recuerden ustedes que cada derecho humano está conformado por 4 obligaciones generales, lo que es respetar, proteger, garantizar y promover los derechos. Y de ahí ya se derivan un montón de cuestiones en relación a los derechos humanos. Ahora veremos lo que nos pide la actividad integradora 5 en relación a lo que vamos a hacer. Por acá. Aquí está. Que cargue tantito. Ahí está. La actividad integradora 5, que se llama confiabilidad en las fuentes de información, me pide, primero, ¿qué entregaré, no? Dice un documento en procesador de textos. Voy a aumentar un poquito la... Ahí está, para que se vea. Entregaré un documento en procesador de textos que incluya un cuadro explicativo de las fuentes confiables y no confiables y las simplificaciones de uso de distintas fuentes de información en la investigación de los derechos humanos y la diversidad cultural. Y aparte me pidió una reflexión de la divulgación de derechos humanos y me dice cómo lo voy a realizar. Y me dice, elabora un cuadro explicativo, realiza una investigación documental, quiere decir que voy a entrar a diferentes navegadores para poder realizar esa investigación documental y después que incluya un apartado donde explique el por qué es importante consultar distintas fuentes de información y finalmente una reflexión. Tengo una plantilla para ustedes que les voy a compartir después en los foros de avisos del cómo deben de realizar su actividad. Además, déjenme que quiera abrir. Ahí está. Estas se las voy a compartir para que les sea mucho más práctico realizar su actividad. En la primera hoja van a encontrar ustedes su carátula, que es la que deben de realizar. En la segunda hoja, lo que es ya un cuadro explicativo de lo que nos están pidiendo, siendo más grandecita, que contenga qué son las fuentes de información confiables y las fuentes de información no confiables. Y ya les estoy poniendo el cuadrito. Aquí, en las fuentes de información confiables y no confiables, lo que deben de colocar es qué es la definición de fuentes confiables, cuáles son las características de esas fuentes, cuáles son las ventajas, las desventajas, y que pongan aquí ejemplos de algunas fuentes confiables.
Y de igual manera lo van a hacer con la parte de las fuentes no confiables. Van a colocar la definición, sus características, las ventajas y desventajas y ejemplos de fuentes no confiables. Este es el primer cuadrito que les está pidiendo y que deben de realizar. Después dice, realiza una investigación documental sobre derechos humanos y diversidad cultural, enfocada a una problemática de tu contexto. Esto es muy importante. Cuando hablamos que esté enfocada a la problemática de tu contexto, quiere decir que ustedes ya tienen que definir qué es lo que van a investigar. Sí es cierto que me dice derechos humanos y diversidad cultural, pero ese es un tema muy general. Lo tengo que aterrizar, se le llama delimitar a dónde lo voy a aplicar. Lo pueden aplicar en su estado o lo pueden aplicar en su comunidad. Entonces, ustedes deben de empezar a pensar. Yo, por ejemplo, que vivo en San Juan Teotihuacán, puedo hablar sobre la diversidad cultural en la comunidad de San Juan Teotihuacán. Eso podría ser uno de mis temas, ¿no? No es que vaya yo a poner el tema, simplemente estoy delimitando que lo que yo voy a investigar va a ser todo lo relacionado, pero a San Juan Teotihuacán. Esa es la delimitación de mi contexto. A lo mejor ustedes dicen, yo voy a investigar sobre derechos humanos y diversidad cultural, pero de Oaxaca. Es válido. Ya lo están minimizando, ya no están hablando de derechos humanos de manera universal, sino ya lo tienen que delimitar. Si ustedes viven, no sé, en las comunidades de Chiapas, ustedes digan, no, pues yo quiero hablar sobre la violencia que existe hacia los grupos indígenas y la violación de derechos humanos, pero en Chiapas. Entonces están delimitando que nada más va a ser en Chiapas. Entonces, ojo con eso, ya tienen que ir delimitando esa problemática de su investigación. Aquí lo que van a colocar es nada más las fuentes de esa investigación documental. ¿Qué quiere decir? Que aquí va a ir nada más la referencia bibliográfica. Aquí no van a poner ningún contenido, nada más la pura referencia bibliográfica. Vamos a poner un ejemplo. Me voy a regresar a Redalyc y vamos a imaginar que vamos a hacer una investigación sobre los derechos humanos en Oaxaca. Ya delimité que va a ser en Oaxaca. Entonces, yo veo que aquí me hablan sobre derecho humano al agua y desigualdad en pero aquí viene abajito, en San Jerónimo Tecuatl, un municipio de la Sierra Mazateca de Oaxaca. Me va a hablar sobre Oaxaca. Sé que si voy buscando, aquí me va a hablar otro artículo que me va a hablar de Oaxaca. Y si yo sigo buscando, voy a encontrar artículos que me hablen sobre Oaxaca. Aquí dice Derechos Humanos, Autonomía y Poder Local de Oaxaca. Aquí también me va a hablar de Oaxaca. Entonces, lo que yo tengo que hacer nada más es, por ejemplo, abrir este. Este es un archivo HTML. Yo les sugiero uno que diga PDF. Vamos a abrir este. Y lo que voy a hacer es extraer la cita del artículo. Yo ya encontré el documento. Hice la investigación documental. A eso le llamamos investigación documental. Investigué en donde había un documento que me hablara sobre los pueblos indígenas. Entonces, pues me voy a donde dice cómo citar el artículo. Me voy a donde dice el formato APA. Le doy clic donde dice copiar cita de papeles. Me voy a mi plantilla. Coloco la fuente donde encontré sobre esa información. Ya tengo una. Entonces, ya después busco una segunda, después voy a buscar una tercera, una cuarta. Nada más voy a colocar la fuente, porque después de ese documento, ahora sí, después lo voy a leer, porque voy a hacer mi actividad integradora 6, pero aquí nada más voy a poner la pura fuente. Ya realicé la investigación documental y de esa investigación documental dice selecciona 4 fuentes de información
y intégralas en una tabla que incluya una justificación para cada una de las sobre la confiabilidad de la información que presenta. Y bueno, eso es lo que van a colocar aquí. Ustedes van a colocar aquí la referencia bibliográfica, que es como la que les mostré, y van a colocar el por qué la consideras que es confiable y ustedes van a explicar. Aquí está el ejemplo, colocan la fuente, que van a ser las mismas que ustedes pusieron allá arriba, pero aquí van a colocar el por qué consideran que es confiable. ¿Por qué es uno de los aspectos que es confiable? Porque tiene su bibliografía propia, que son los elementos que vimos en las diapositivas, porque está avalada por una institución, porque tiene un registro científico que hace que sea avalado y porque tiene diferentes perspectivas sobre el tema, ¿no? Esa es la justificación de que yo creo que esta es una fuente confiable. Y de aquí pues van a colocar 4. Aquí aparece otro número, pero aquí les van a pedir 4 y van a llenarlo en su cuadrito. Estas imágenes nada más las puse para que ustedes tengan el dato de las páginas que pueden ustedes consultar. Y después les pide a ustedes que incluyan un apartado de 8 a 10 renglones y que expliquen por qué es importante consultar distintas fuentes de información y la diversidad cultural. Entonces, esto recuerden que es con sus propias palabras, por eso les están pidiendo muy poquitos renglones y al final que redacten una reflexión de 8 a 10 renglones sobre una problemática que se presente en su contexto. Aquí es donde ustedes van a detectar esa problemática que les comentaba. Solo deben de expresarla. Aquí nada más la van a expresar. Si yo les vuelvo otra vez a comentar, yo les puse esta imagen porque es parte de la problemática que existe en San Juan de Teotihuacán, de que construyen centros o construyeron un centro comercial, estamos hablando de una horrera, siendo una zona arqueológica. Entonces, aquí, pues, uno de la problemática que yo detecté es que violaron el derecho a preservar nuestro patrimonio nacional, ya que no buscaron vestigios arqueológicos y permitieron que Aurrera se construyera. Entonces, ahí detecté yo una problemática y lo único que voy a hacer nada más es expresar cuál fue la problemática que yo detecté. Puedo también colocar lo de promover la diversidad cultural. Yo aquí le puse en Teotihuacán, realmente se hace mucho y eso porque es una zona arqueológica. Digo, cada quien va a saber lo de su comunidad. Yo le puse promover la diversidad cultural, que es otra de las problemáticas que se tiene que implementar más aquí en San Juan de Teotihuacán, ¿no? Tenemos mucho turismo, tenemos muchos extranjeros que nos están visitando, entonces hay que hacer más eventos para promover esa diversidad cultural. Y bueno, finalmente, que guarden ustedes su documento y que lo carguen a la plataforma. Esta plantilla se las voy a compartir en la sección de novedades. Entre hoy y mañana ya tienen ustedes esta plantilla dentro de la plataforma. Eso es lo que ustedes van a hacer con su actividad integradora 5. Ahora veamos, bueno, ya vimos la plantilla. Y pues finalmente no se les olvide colocar la bibliografía consultada. Si es que hay alguna que consultaron anexa a las 4 que ustedes investigaron. Y pues no olviden colocar su carátula en la primera hoja, que ya se las puse también en la plantilla para que no se les fuera a olvidar. Y pues aquí es importante definir su problemática, ya lo vimos. Les dejo esta parte de los recursos adicionales, les va a servir para poder realizar su actividad integradora, lo que es una investigación documental, que es una fuente de información, ¿a qué le llamamos violación de derechos humanos en México? Y pues las facultades de la Wikipedia. Ustedes vean, esto de hecho es un artículo en Redalyc de cómo ellos observan, o es un artículo científico de cómo se observa Wikipedia.
si son documentos fiables, no fiables. Esto les va a servir también para pues, llenar parte de su investigación. ¿Qué se les va a solicitar? Bueno, más bien, ¿qué se les va a calificar dentro de su rúbrica de evaluación? Para alcanzar el nivel experto, en el criterio cognitivo que coloquen un documento con los puntos que se les solicitan, incluyendo las fuentes de información que consultaron. Dentro del criterio actitudinal, que empleen la tecnología, que entreguen de manera organizada, que atiendan las indicaciones que solicita y que sea a tiempo. Dentro del criterio comunicativo, que la información sea comprensible y coherente y que cumpla las reglas de redacción y ortografía. Dentro del pensamiento crítico, que comprendan la aplicación del método científico, que se reconozca la importancia de las fuentes confiables y la búsqueda de la verdad. Y esto es lo que se les va a calificar en esta actividad integradora 5. Aquí, en cuestiones de la actividad integradora 5, ¿existe alguna duda? No, me quedó claro todo. Ajá. Muchísimas gracias, Javier. Sí, a usted. Vamos a continuar porque la actividad integradora 6 es un poco más larga de explicar. Vamos a... Los recursos que vamos a abarcar sobre la actividad integradora 6 es los alcances y limitaciones de los resultados de la investigación y las TIC y el proyecto de vida. Estos hay que revisarlos antes de hacer nuestra actividad integradora 6. Vamos a ver qué nos pide la plataforma en esta actividad integradora 6. Aquí ya vamos a planear una investigación. Esta actividad integradora 6 es muy importante porque es el inicio de su proyecto integrador y ahorita vamos a ver qué les está pidiendo el proyecto integrador. El proyecto integrador no lo van a poder hacer si no hacen la actividad integradora 6. ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo que entregue un documento en procesador de textos, que puede ser en Word, que integre un anteproyecto de investigación acerca de los derechos humanos y la diversidad cultural. Les está pidiendo muchos puntos, les pide, se los voy a enumerar así de manera rápida y ahorita lo vamos a ver de manera particular. Su portada, la introducción, el objeto de estudio, planteamiento del problema, objetivos y preguntas de investigación, la justificación, la delimitación espacial, la población, el marco teórico, la metodología. Y todo esto pues lo tengo que integrar en un archivo que lleve con formato de margen moderado, orientación vertical, fuente calibre en 12 puntos, título en 14 y negritas, inteligencia 1.5 y notas al texto. Ahorita vamos a ver todo eso, cómo lo vamos a realizar. También les armé una plantilla para que no tuvieran problemas en realizar. Ya, creo que me fui hasta la última página. Y lo pueden realizar paso a paso. En esta actividad integradora 6, en la primera hoja, pues va a ser la carátula. En la segunda hoja, aquí vamos a planear la investigación. Quiero que tengan muy presente que solamente la estamos planeando. No vamos a hacer todavía la investigación. Voy a planearla, por eso se le llama anteproyecto, porque un anteproyecto me va a servir para después, ahora sí, hacer el proyecto, o sea, la investigación. Entonces, nada más la vamos a planear. Me pide como primer punto la introducción. Aquí vamos a hablar de manera general del tema que nosotros queremos abarcar. Vamos a hacer una pequeña investigación sobre los derechos humanos y diversidad cultural y la vinculación de ambos. Entonces, hay que buscar información sobre esto de manera general. Vamos a buscar información para poder decir de lo que vamos a hablar. Aquí les van a pedir que usen los pies de páginas. En los pies de página pueden poner ustedes su fuente. ¿Cómo puedo colocar un pie de página? Si ustedes observan, aquí donde dice contextualiza, viene un 1 del lado derecho.
Entonces, ¿cómo lo van a poder ustedes anexar? Vamos a poner uno aquí donde dice de manera general. Como está el cuadro de texto, no se va a poder. Aquí, podrán la fuente. Ahí está. Ahí me sitúo mi cursor y me voy donde dice insertar. Y viene un icono un icono que dice encabezado, pie de página, número de página. Yo le voy a poner pie de página. Y le voy a poner aquí, ¿qué será? A ver, déjenme quitar esto. Me mandó ahí. Ese era el pie de página. Pero, no, ya. Aquí donde dice referencias, aquí es donde yo voy a colocar una nota al pie. Aquí está, insertar nota al pie. Este es el icono. O bien este que dice AB, cualquiera de los dos que dice insertar nota al pie. Le doy clic y si ustedes observan me puso un número 3 y abajo me puso otro número 3. Entonces quiere decir que cuando yo termine un párrafo y quiera colocar mi fuente, la puedo colocar aquí sin ningún problema. Y aquí pues, coloco todo lo que yo necesito, ¿no? Alguna aclaración o la fuente bibliográfica. Ya me colocó aquí el punto número 3. Así es como yo voy a insertar una nota al pie. Entonces, regresando en lo que me está pidiendo la introducción, eso es lo que voy a colocar ahí. Después, en el punto número 2, me pide el objeto de estudio. Aquí vamos a delimitar, como les decía, ya se supone que en la actividad 5 ya ustedes delimitaron de dónde van a hablar ustedes. Entonces, les dice, redacta las implicaciones de los derechos humanos en la diversidad cultural de tu contexto. Entonces, aquí van a colocar de qué van a hablar, de los derechos humanos y de la diversidad cultural al mismo tiempo, pero ¿de dónde? Yo le puedo colocar de San Juan Teotihuacán o de la comunidad de Chiapa de Corzo, ¿no? Ustedes deben de colocar dónde lo van a delimitar, o que van a hablar sobre el pueblo indígena, o que si van a hablar sobre los derechos humanos de las mujeres dentro de una comunidad de Oaxaca. Puede ser también. Eso va a ser el objeto de estudio. ¿Qué es lo que ustedes van a investigar? Eso es lo que tengo que colocar aquí en este cuadrito. No se les olvide utilizar los pies de página. Después me pide planteamiento del problema. Aquí es donde yo voy a hablar sobre cuál es el problema y cuál es el problema que existe dentro de lo que yo voy a hablar. Si voy a hablar sobre los derechos humanos de las mujeres en Oaxaca, entonces ahora voy a decir, bueno, ¿y cuál es el problema, no? Aquí voy a describirlo. No, pues en Oaxaca hay diversas comunidades en donde las mujeres no las dejan trabajar, entonces viven encerradas en su casa, o las ponen a trabajar en la calle pidiendo dinero, no sé, yo nada más estoy inventando, ¿no? Pero ustedes que están en cada una de sus comunidades saben cuál es la problemática y el por qué quieren hablar de ello. Entonces aquí es donde ustedes van a describirlo. Posteriormente me va a pedir objetivos y preguntas de investigación. Les pide, yo les sugiero que coloquen un objetivo general y dos específicos, nada más es sugerencia. Si ustedes pueden colocar nada más un solo objetivo, adelante. El objetivo es el por qué quieren ustedes realizar esta investigación. Y un objetivo debe de tener estos elementos. Un verbo infinitivo, un qué, un cómo, un para qué y en dónde. Ahora el verbo infinitivo es investigar sobre los derechos humanos de las mujeres en Chiapas, aquí es el qué, por medio de diversos documentos, sería el cómo, para conocer el cómo ayudar posteriormente a las mujeres y en dónde, en la comunidad de Chiapa de Corzo, ¿no? Entonces ya tuve que definir mi objetivo con cada uno de estos elementos. Y les piden preguntas de investigación.
Las preguntas de investigación van en base al objetivo que ustedes se hayan llegado a plantear. Esa pregunta de investigación, ya quedamos que va a ser sobre las mujeres, ¿no? De Chiapas, ¿no? Los derechos humanos de las mujeres en Chiapas. La pregunta sería, ¿realmente las mujeres de Chiapas se les está violentando sus derechos humanos? ¿Las mujeres de Chiapas se están inconformando por el trato que tienen? O sea, son preguntas que yo voy a cuestionarme si realmente está ocurriendo, cuáles van a ser las preguntas de esa investigación. Entonces, ustedes tienen que, como sugerencia, que coloquen 2 preguntas y recuerden que va en base a su objetivo. Como punto número 5, les está pidiendo la justificación. Aquí vas a colocar por qué vas a realizar esa investigación y qué va a mejorar si la realizas y cuáles van a ser los alcances de ella. El por qué te interesa saber sobre los derechos humanos de las mujeres, a lo mejor para que haya menos violencia, a lo mejor para que tengan un estilo de vida mejor, no sé, ustedes tienen que colocar aquí el por qué quieren realizar la investigación. Después les pide, punto número 6, delimitación espacial. Aquí vamos a hablar sobre el alcance geográfico que es de su contexto. Recuerden que debe de ser una problemática de la comunidad de ustedes, por eso lo hablamos del contexto. Yo aquí puse un ejemplo y estoy hablando sobre mi contexto, ¿no? Que es San Juan Teotihuacán. Yo le coloqué, la investigación se realizará en la comunidad de San Juan Teotihuacán, específicamente en las inmediaciones de San Juan Teotihuacán Centro, el cual se encuentra ubicado en el Estado de México. Entonces necesitamos definir geográficamente en dónde realmente voy a hacer esa investigación. Y así, con 3 líneas es más que suficiente. Posteriormente les pide la población. Aquí van a definir ustedes la cantidad de personas que van a participar en la investigación. Ojo, no me vayan a colocar que nada más una persona porque yo solito voy a hacer la investigación. No, una investigación se debe de abarcar una población. Si ustedes van a investigar sobre las mujeres de Chiapas, necesitan saber cuántas mujeres existen en Chiapas, porque sobre esas mujeres son las que voy a hacer mi investigación. Dicen, pero ¿cómo voy a saber cuántas mujeres hay en Chiapas? ¿O cómo voy a saber cuántos indígenas hay en Chiapas? ¿Cómo voy a saber? Para eso tenemos lo que es nuestra página de INEGI. Y en la página de INEGI yo voy a poder encontrar la información que yo necesito. Vamos a verla, a ver cómo Yo voy a teclear INEGI. Y me aparece pues a su página principal, yo ingreso. Y aquí pues en la página principal viene todos los temas de lo que va a hablar INEGI, que es lo que yo quiero. A mí lo que me interesa es el tema de la población. Aquí está del lado izquierdo, están 3 muñequitos y dice población. Le voy a dar clic. ¿Y qué es lo que necesito de aquí? A lo mejor necesito los que hablan la lengua indígena, la población total. No sé, a ver, me voy a ir a población. Población total. Pero aquí me dice toda la población que hay pues en todos lados, ¿no? Toda la población. Vamos a buscar de manera más específica. Nos vamos a ir al inicio. Me voy a regresar aquí. Regrésate, por favor. Aquí. Me voy a ir a población. Bueno, si yo me empiezo a navegar, pues voy a encontrar porcentaje de hombres, porcentaje de mujeres, ¿sí? Encuentro mi mapa, vamos a hacerlo un poquito más grande.
Por ejemplo, si yo quiero, bueno, aquí le voy a seleccionar. A ver, aquí está Jalisco. A ver si me lo quiere dar. Como que no se traba. A ver aquí. No me lo da. A ver, vamos a empezar con el de la lengua indígena. No, es que no me da los datos. Bueno, aquí me dice población de 3 años o más hablante lengua indígena. Ahí le puedo dar clic para ver cuántas personas hay. ¿Sí? Y aquí viene por estados. Yo puedo buscar los estados también. Y viene lo de la población indígena. Voy a regresar uno tanto. Me puedo ir en población. Y pues, es que ya en población general no la necesito tanto. Pero, por ejemplo, migración, ¿no? A lo mejor la gente que se va de un lado a otro. También aquí puedo encontrar si se va por trabajo, por familia, educativa. Y aquí lo llego a encontrar. El chiste es ir navegando aquí en INEGI y voy a encontrar los datos que yo llegara a necesitar. Bueno, entonces me voy a aquí está. Ese fue el punto número 7. El punto número 8, que la mayoría ya por experiencia de otros módulos siempre tienen mal esta parte del marco teórico, es porque aquí les dice, retoma las fuentes de información de tu investigación documental, que fue lo de la actividad 5. Quiere decir que las retomes, más no que nada más copies y pegues. Quiere decir que de esas fuentes de información que tú realizaste, hay que leerlas y ahora sí aquí colocar, pues no sé qué son los derechos humanos, la violación de los derechos humanos, no todo el contenido, sino lo que ustedes hayan extraído, que para ustedes es de valor de información, lo tienen que colocar aquí. No vayan a colocar aquí las fuentes de información, es ya la investigación que ustedes realizaron, por eso les puse aquí como que un ejemplo de qué son los derechos humanos y diversidad cultural, qué es la violación de los derechos humanos, cuál es la promoción de la diversidad cultural en Oaxaca. Aquí ustedes lo pueden cambiar y que sea de la promoción de Chiapas y todo lo que hayan investigado en esas 4 fuentes que hicieron en la actividad integradora 5, lo que ustedes hayan leído y hayan rescatado, les haya gustado, lo deben de colocar aquí. Entonces, ojo, no vayan a poner nada más las puras fuentes. El punto número 9, lo que es la metodología. Aquí van a definir si hicieron una metodología cualitativa o cuantitativa. Eso lo vimos en la semana pasada. Entonces, comúnmente se utiliza la cualitativa, ya que es una investigación documental. Ustedes no van y cuentan si realmente hay tantas personas, cuántos. Entonces, su investigación por lo regular va a ser cualitativa. Pero ustedes deben de definir por qué lo consideran cualitativa en base a la definición. Y cuantitativa, pues no me la vayan a colocar porque ustedes van a utilizar, solamente que utilicen los datos del INEGI, entonces ahí sí sería cuantitativa, porque entonces ahí ya me van a dar ciertos datos. Entonces ustedes eligen, pero deben de explicar si van a utilizar cualitativa, ¿por qué cualitativa? Si van a utilizar cuantitativa, el por qué la van a utilizar. Y finalmente, pues que guarden su archivo de la siguiente manera y que carguen su en plataforma. Bueno, ya vimos el ejemplo de cómo extraer información y nos vamos a las diapositivas. Ya vimos la plantilla, las características que nos van a pedir la información también ya la vimos dentro de la plataforma. Y pues finalmente no se les olvide colocar su bibliografía, que son las 4 fuentes de la investigación documental que hicieron en la actividad integradora 5. Ya si ustedes ocupan más fuentes porque quisieron complementar, bueno, pongan más fuentes sin problema. Y la carátula, pero esa ya viene en la plantilla, así que no creo que se les olvide colocarla.
Y les dejo ciertos recursos adicionales, el cómo insertar notas al pie en el documento en Word, cómo colocar citas, referencias y notas, y una guía para determinar la confiabilidad de un documento en la web. ¿Qué se les va a calificar dentro de su rúbrica para obtener el nivel experto? En el criterio cognitivo, que elaboren un documento integrando cada una de las partes que solicitan para la planeación de la investigación, integrando las fuentes consultadas. Dentro del criterio actitudinal, que empleen la tecnología, que entreguen de manera organizada, que atiendan las indicaciones que solicitan y que sea a tiempo. Y dentro del criterio comunicativo, que la información sea comprensible y coherente y que cumpla las reglas de redacción y ortografía. Y dentro del pensamiento crítico, que comprendan la aplicación del método científico en los procesos sociales para construir un conocimiento y la importancia de delimitar un problema. Aquí entramos a la sesión de dudas de la segunda parte. No sé si existe alguna duda al respecto, Javier. No. La actividad se ve un poquito como más laboriosa, pero todo bien, sí entendí. Sí, está un poquito más laboriosa, Javier. Sin embargo, por eso les hice la plantilla para que de ahí se vayan pasito a pasito y no tengan ningún problema para poderla realizar. Ok, esa también no la va a proporcionar aquí en la sección de notas, ¿verdad? Sí, también se las voy a compartir las dos plantillas para que tengan para apoyarse. Ok, muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, pues vamos a continuar. Creo que me salté una, ahí está. Esta semana van a realizar su actividad socioemocional. Tienen que descargar su archivo PDF y van a plasmar sus respuestas. Van a ingresar a la sesión de tutorías y realizar su cuestionario socioemocional. Recuerden que es parte de su evaluación. También existen otras actividades formativas, como son la de metodología de la investigación para la resolución de problemas, la metodología de la investigación en las ciencias sociales. Son dos actividades que ustedes tienen que realizar y recuerden que están activas durante la semana en curso. Terminando la semana, esta parte pues ya no la van a poder realizar. Hay otras actividades adicionales en esta semana donde les pide que opinen sobre su tutor y que opinen sobre su asesor virtual. Esto es muy importante para nosotros porque es una forma de evaluar lo que es nuestro trabajo. Entonces, no se les vaya a olvidar hacer estas actividades, por favor. Tenemos el foro Aprendiendo, en el cual es cierto que sus aportaciones no se califican, sin embargo, forma parte de su interacción en plataforma, entonces sí hay que hacer alguna aportación. Les dan 4 preguntas y pueden hacer una aportación de cualquiera de estas preguntas o realizar 4 aportaciones resolviendo cada una de estas preguntas. Los criterios para otorgar extensiones, lo único que les pido es que preparen sus actividades pendientes. Si tienen actividades pendientes de la semana 1 y de la 2, háganlas. Y cuando ya las tengan terminadas, me mandan un mensaje y me dicen, ya las tengo terminadas, me puedo otorgar la extensión. Si no me mencionan que las tienen terminadas, no les puedo otorgar la extensión. Y ya les voy a dar 24 horas para que las suban y voy a calificarlas en un periodo no mayor a 72 horas. Es importante que consideren que no hay extensiones para el proyecto integrador. Bueno, vamos a la sesión de dudas generales. No sé si Javier tengas alguna duda hasta el momento. No, todo me quedó claro. Muchas gracias. Gracias, Javier. Bueno, pues nos despedimos con esta frase. La educación es el arma más poderosa que puedes utilizar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Y espero que esta sesión les sea de gran ayuda para poder realizar sus actividades de la semana. Y quedo a sus órdenes, su facilitadora o asesora virtual, Violeta Álvarez Nieto. Les agradezco muchísimo su asistencia, Javier. Y bueno, esta sesión va a quedar grabada para que la puedan visualizar todas las veces que sean necesarias. Muchas gracias y que pases buenas noches, Javier. Gracias, igualmente. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego.